Alégrate, iglesia, ya está llegando la hora. Vamos a subir al cielo junto con el Señor. Regocíjate, hermano, porque Cristo viene pronto. Estemos preparados para el encuentro con el Señor. Jesús ya viene muy pronto. Viene a llevar a su pueblo que está preparado. Bendiciones en el nombre de Jesús. Jesús ya viene pronto. Dios os bendiga, Dios os guarde en el nombre de Jesús. Aquí estamos un día más para la gloria del Señor, con palabra de Dios para compartir con todos vosotros. Un saludo de mi esposo Manuel, saludos del Ministerio Evangélico La Salvación. Pues traemos un mensaje de parte de Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos y amigos, que veis este vídeo, este mensaje que el Señor nos trae en el día de hoy. Estábamos en el mismo sentir, mi esposo y yo, de predicar de que la venida del Señor está más cerca que nunca. Pero hay unos requisitos para poder que el Señor nos lleve para su reino. Hay unos requisitos, hay unos deberes que hacer para poder irnos en el arrebatamiento de la iglesia que está muy pronto a ocurrir. La gente come y bebe y vive pensando que su vida va a vivir años y años, y no, cada uno tiene un día de partir de este mundo, un día de nacer y un día de partir, pero luego estaremos delante del tribunal de Cristo dando cuentas si hemos escogido el camino de la salvación o el camino de la perdición, si hemos seguido los mandamientos de Dios o hemos desobedecido los mandamientos. El mensaje que el Señor me ponía para este día, el Señor nos advierte de que hay la fiesta del Cordero, las bodas del Cordero, las bodas del Señor Jesús en los cielos. Y Dios nos dice que nos preparemos, que estemos preparados. Por eso este mensaje yo lo he titulado Estate preparado en el nombre de Jesús. Estate preparado, preparada en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra bendita del Señor. Qué pena que muchas iglesias hasta ni se predica la palabra. Mucho coro, mucho cántico, mucha obra de teatro, pero la palabra verdadera. El cielo, la tierra y toda su plenitud se sustentan por la palabra de Dios. Y Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Qué pena que muchas iglesias y muchas organizaciones y congregaciones le dan muy poco valor a la predicación. No le dan importancia a la predicación cuando la predicación es lo más importante y fundamental de una iglesia. Sin predicación una iglesia está muerta, una congregación está muerta. Se necesita hombres y mujeres que prediquen a todo tiempo la palabra de Dios. Cada vez se necesita más predicación, más palabra, más estudio de la palabra, más escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos, hermanos y amigos que nos veis, que hay mucho engaño, hay mucho entretenimiento. Cada vez hay más redes sociales, más cosas que nos entretienen. Yo soy partidaria y pienso que no está mal ver películas, ver alguna serie que a lo mejor sea de edificación. Nosotros tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos el canal de YouTube por donde nos estáis viendo, tenemos WhatsApp. Eso todo está muy bien, porque son medios de comunicación donde difundir la palabra de Dios.
donde difundir noticias, donde edificar y bendecir. Pero muchas de esas cosas también son entretenimientos y engaños del enemigo, que Jehová los reprenda. Entonces ahora más que nunca se necesita estar preparado para la venida del Señor. Hay gente que está preparada pues para muchas cosas, menos para la venida del Señor. Está preparada para viajar, preparada para trabajar, preparada para divertirse, para estar en deportes, en entretenimientos, pero no está preparada para la venida del Señor. Como leía, ayer leía Jonathan Edwards, un hombre de Dios, que estuvo predicando la palabra, dejó muchos escritos. A mí me encantan los escritos antiguos de hombres y mujeres de Dios, y decía que el negocio más importante de esta vida es ocuparse de la salvación eterna, porque es por una eternidad. Es una eternidad de sufrimiento en la perdición o una eternidad de gloria y bendición eternamente con el Señor. Yo quiero elegir esa vida de salvación, esa vida de gozo perpetuo. El otro día publicaba en el estado del WhatsApp, en mi WhatsApp, predicaba un escrito también por otro hombre de Dios, que decía que el máximo infierno que un creyente va a vivir es aquí en la tierra con este sufrimiento, porque luego en el cielo no tendremos ese sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas, no habrá tormento, no habrá nada, solo gozo, plenitud, amor, el amor del Señor. Podremos abrazar a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador, al Salvador del mundo. Él vino a traer la salvación a la tierra, a los hombres. Aquellos que le reciben, aquellos que le siguen, aquellos que le creen, reciben esa salvación tan grande. Entonces tenemos que estar preparados. Y como bien decía ese dicho que publiqué, decía que el cielo para los incrédulos, para los desobedientes, es aquí en la tierra. Lo que pueden disfrutar aquí en las playas, las piscinas, las comidas, las bebidas, los entretenimientos, es todo el cielo que ellos van a disfrutar, porque luego vendrá la muerte, y si han rechazado al Salvador, si han rechazado el Evangelio, pasarán a un tormento eterno en el infierno, porque para eso está el infierno, porque Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles y toda aquella persona que practica las obras del diablo. Entonces vamos a ver, porque hay un engaño muy grande que hay en la iglesia hoy en día, que la gente piensa que practica las obras del diablo, y porque vaya a la iglesia los domingos, o porque pongan el estado del WhatsApp o en su Facebook o en su Instagram o en alguna red social algún versículo bíblico, piensa que esa es la salvación. La salvación es aquellos que obedecen la palabra de Dios. Dice: apartaros de mí, hacedores de maldad. Aquellos que son hacedores de maldad, aquellos que practican la maldad, que practican el pecado, que practican las obras del diablo, no pueden heredar el reino de Dios. Y hoy en día hay muchísimos en las iglesias, muchísima gente que asiste a una iglesia, que es miembro de una iglesia, miembro de una congregación, y sigue practicando las obras del diablo. No quiere someterse a la voluntad de Dios, a la palabra escrita de Dios, y piensan que se van a escapar de una condenación. Por eso la palabra de Dios está para predicarla completamente. A veces viene con callado, con amor, con ánimo, con bendición, y otras veces viene con corrección y advertencia. Esta palabra es una palabra de advertencia para estar preparados. Siempre el Señor a mí me da unas palabras de advertencia, más que todo. Siempre me está el Señor hablando que la gente se prepara, que estemos preparados. Primeramente, mi vida para estar preparada, examinada siempre delante de Dios para su venida y para amonestar al pueblo. Pues vamos a leer lo que la palabra de Dios nos trae en este día, en el nombre de Jesús. Leemos la bendita palabra en Mateo 25, dice la parábola de las 10 vírgenes, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas,
salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que vemos que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, dice que había las insensatas que tomaron su lámpara, o sea, tomaron su vida, pero no tomaron aceite. Que el aceite representa el Espíritu Santo. El aceite viene producido por la obediencia a la palabra de Dios, por obediencia al Señor, por obediencia a Cristo, y te vas llenando con esa obediencia, te vas llenando del aceite, porque Dios va derramando ese aceite según vamos obedeciendo, según vamos dejando todo lo que le desagrada al Señor y vamos cumpliendo su palabra, vamos llenándonos de ese aceite. Las insensatas no se llenaron de aceite. Dice que tomaron las lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, o sea, su vida con su aceite. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciéndonos: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta aquí la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Bien, vamos a ir viendo el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana. Bueno, yo estoy retransmitiendo por la mañana, no sé cuándo tú me verás, a lo mejor me ves de noche o a otra hora. Yo estoy retransmitiendo, ahora exactamente es por la mañana. Bien. Estamos viendo que las vírgenes, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan a los creyentes en Cristo Jesús, aquellos que están esperando su venida. Las 10 vírgenes es el creyente como tú, como yo, que estamos obedeciendo la palabra, que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El esposo, el novio, como en algunas versiones bíblicas, en algunas versiones de otras Biblias dicen el novio. En esta versión que estoy leyendo yo, que es Reina Valera 1960, dice el esposo. El esposo es Cristo. Cristo el Señor, el Salvador, nuestro Señor y Redentor. Cristo Jesús, a Él toda la gloria y la honra. Por Él están escritas todas las cosas. Por Él y para Él todo lo que está redactado en la palabra es para darnos testimonio. Él es el verbo, para que nosotros nos quedó este testamento. Por eso dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esta herencia de su palabra para obedecer su palabra, para podernos salvar. Entonces vemos que había también, entre las vírgenes había las prudentes y las insensatas. Las prudentes son las esforzadas, son las obedientes. Ellas sabían que iba a venir el esposo, no sabían cuándo iba a venir. Sabían que iba a regresar y ellas se esforzaron, porque el Evangelio es un camino estrecho y angosto. Es un camino, como dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. El Evangelio es para esforzados, hermanos y amigos. Es esforzado porque tienes que hacer un esfuerzo. Porque el mundo es como un río que va para abajo y nosotros tenemos que nadar contracorriente.
porque el mundo va en los placeres, en todo lo que es la mentira, el robo, el asesinato, todas las obras, porque dice que el mundo está bajo el maligno. Y como está bajo el maligno, las personas, cuando no tienen la revelación de Cristo, practican las obras de este mundo y el mundo está totalmente contaminado. Entonces, vemos que las prudentes hicieron un esfuerzo. Ellas se esforzaron, ellas llevaron juntamente con su lámpara el aceite. Como bien decíamos antes, el aceite se recibe por dejar las obras de las infractuosas de las tinieblas, las obras de la carne, las obras de este mundo que son malignas, y hacer las obras, o sea, las obras que son fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre, la obediencia al Señor, la obediencia a su palabra. Estas vírgenes prudentes, ya dice que eran prudentes porque ellas se prepararon, ellas se esforzaron para tener la lámpara y consigo a mayores el aceite. Necesitamos aceptar al Señor para ser salvos, pero luego en esa salvación necesitamos ser prudentes. ¿Cómo prudentes? Pues preparándonos, congregándonos, cada día buscando de su palabra, cada día leyendo su palabra, cada día poniendo por obra su palabra. Lo que vamos leyendo lo vamos practicando, desechando la mentira, desechando la maldad, desechando toda contaminación, desechando aquello que nos estorba, porque todos necesitamos una santificación, y la santificación viene por la obediencia de la palabra. Y prudente es aquel que sabe que va a venir el Señor Jesús y se está preparando. ¿Cómo? Santificando su vida, leyendo, orando, consagrando, congregándose, porque dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos seguirán a falsos maestros, a falsos pastores, porque hoy en día se predica un evangelio de que todo te va bien, de que ya Cristo lo hizo todo. Sí, Cristo pagó en la cruz del Calvario, no es para nuestra salvación, pero luego hay un camino de santificación, un camino de esfuerzo, un camino de ser prudentes, de ser preparados, de estar preparados para su venida. Entonces, estas vírgenes prudentes, ellas se prepararon, ellas se esforzaron. Hay un esfuerzo que hacer. Decir, no, hay gente que ahora ya no quiere leer la Biblia porque es un esfuerzo que hay que hacer para leerla, es un esfuerzo que hay que hacer para orar, es un esfuerzo que hay que hacer para congregarse. Hay que ir a la iglesia, hay que gastar gasolina en el coche para ir a la iglesia. Hay gente que tiene la bendición de tener la iglesia cerca a la puerta de casa y no tiene que coger ni un autobús ni un vehículo, pero hay otros que tenemos que coger el vehículo y gastar tiempo, dinero, esfuerzo para congregarse, pero es que es necesario y es una gran bendición, porque todo el esfuerzo que nosotros hagamos por nuestra salvación, por la eternidad donde vamos a pasar nuestra vida, merece la pena todo sufrimiento que pasamos aquí en la tierra por santificarnos, por congregarnos, por salvarnos. Es el mayor esfuerzo y el mejor esfuerzo. El mejor esfuerzo es trabajar por nuestra salvación eterna. Vemos que hay otras vírgenes que eran las insensatas. Insensatas, ya lo dice en su palabra, que no tienen la sensatez de pensar, ¿y si me quedo sin aceite? ¿Y si de repente yo estoy en estos pecados, viviendo esta vida desordenada y viene el Señor? ¿Qué pasará de mi vida si el Señor arrebata a su iglesia, lleva a su iglesia y yo me quedo porque tengo pecados, porque yo aún todavía no estoy preparada? Esos son las insensatas. Las vírgenes, hermanos y hermanas insensatos que no se están preparando. El insensato es descuidado, es irresponsable,
es descuidado, tiene la salvación y todo lo que respeta a lo de Dios totalmente descuidado. O sea, descuida la oración, descuida la palabra, va cuando quiera a la iglesia, cuando no, cuando quiere ora, cuando no quiere, pues no lee la palabra de Dios. Y necesitamos quitarnos ese descuido y esa irresponsabilidad. Necesitamos cada día estar preparados y a cuentas con Dios, porque no sabemos, porque dice, tardándose el esposo se cabecearon todas. Así pasa mucho en la iglesia, que se piensan que ya van a dejar ese pecado ya más adelante, ya se congregarán más adelante, ahora no, que es verano y hay que ir a la playita, hay que ir a la piscina. Hermanos, hay tiempo para todo, hay tiempo para ir a la piscina, hay tiempo para ir de vacaciones. Nosotros hace poco estuvimos de viaje en La Coruña y hay tiempo para todo. Pero también hay tiempo para estar buscando del Señor, para leer su palabra. Aunque te vayas de vacaciones, en tu corazón tienes que tener esa comunión. Cada día hay que ir quitando aquel peso de pecado que nos asedia. Cada día. Y dice, más las prudentes... Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Nunca sabemos cuándo va a venir el Señor, porque dice que ni el día ni la... Dice, verás pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa sí sabemos, que tenemos que estar velando, que tenemos que estar preparándonos, que tenemos que ser prudentes, que tenemos que ir atesorando el aceite de la obediencia, el aceite de su palabra. Hoy hay muchísimo desconocimiento de la palabra, solo lo que oyen en las iglesias, pero luego no tienen ni una Biblia en su casa, no leen ni siquiera la palabra, la tienen de adorno la Biblia. Y por ese desconocimiento no saben ni la hora en que estamos. Porque dice que cuando veamos todas esas cosas, que pensemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y mucha gente no tiene ni idea ni la hora que es. Vive en el mundo disfrutando de los placeres de este mundo y no está atesorando para la venida del Señor. No está atesorando para su salvación. Por eso vemos que estaban las vírgenes, que somos los creyentes en Cristo. Está el esposo, que es Cristo Jesús. Están las prudentes, que son las obedientes y esforzadas, las insensatas, que son las descuidadas, irresponsables, no tienen temor del día de la venida del Señor. Son creyentes que, sí, son creyentes, están en la iglesia, como estas vírgenes que estaban allí, eran 10, pero eran irresponsables, no sabían la venida del Señor, no sabían ni qué tiempo, a qué hora vendrían, no estaban preparadas. Y luego están las fiestas del Cordero, que son el reino de los cielos, es la morada eterna, es donde allí está el Señor, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Ahí también veremos a nuestros seres queridos. Ahí no tendremos frío ni calor. Ahí no pasaremos fatigas. Ahí no pasaremos por dolor ni enfermedad. Allí no hay muerte. Allí es eterno. Allí está el amor de nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo por ti, por mí, por todos nosotros, que dio todo en la cruz del Calvario por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor del Padre Santo. La gente hoy en día quiere que Dios le bendiga, pero no se para a pensar que ese amor del Dios Padre, que ha dado a su único Hijo, a lo más preciado, a lo que más quiere el Señor, Dios Padre, lo ha dado a su Hijo. Y Jesucristo se entregó en la cruz por amor por ti, por mí, por toda la humanidad. Y a veces estamos, dame, bendíceme, un trabajo, un esto, mis hijos, mi marido, mi casa, mi coche, mi trabajo. Y no paramos a pensar que Dios ha creado la plenitud de los cielos, de la tierra, de los mares, de las playas. A veces vamos a la playa y no nos paramos a pensar que esa playa la creó el Señor, que estos cielos que miras son tan bonitos, los creó el Señor para nosotros. ¡Qué amor más precioso tiene Dios!
y nosotros no somos capaces de sentarnos y hablar con Él y decirle, ¿qué tal estás, Señor? ¿Cómo te encuentras hoy? Yo te amo, yo te agradezco por todo lo que haces por mí. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por el sustento, el alimento. Somos tan desagradecidos. Estamos tan con tanto egoísmo pensando en nosotros que no nos acordamos a veces ni del Señor. A veces no nos acordamos de otras personas que no tienen del Señor. Por eso no seamos como las vírgenes insensatas que eran irresponsables y eran egoístas porque ellas querían salvarse con el aceite de otras personas. Así está mucha gente. Mucha gente me llama, ora por mí, pero sus vidas están en pecado. Siguen en la mentira, siguen en sus pecados, siguen en su vida totalmente separada de Dios, porque no van a un culto, no leen la palabra, no tienen comunión con Cristo. Y quieren salvarse con ora por mí, ora por mí, ora por mi casa, ora por mis hijos, ora por mi situación. ¿Y tú qué haces por tu salvación y por la salvación de tus hijos? Yo me gusta orar y tengo listas de oración para orar por otras personas y sigo orando por otras personas. Pero esa es la realidad. Mucha gente se quiere salvar con el aceite de otro, pero no te va a salvar el aceite de otro. Te va a salvar el aceite que tú hayas atesorado con la obediencia a la palabra de Dios, con seguir el camino del Señor, del camino del Evangelio, no el camino que a ti te apetece. Ay, pues hoy me levanto y voy aquí, voy allí y hago lo que me da la gana. Y te invitan a una reunión y no vas, y te invitan a una oración y no vas, pero luego tienes un problema, ay, ora por mí. Pero esa oración por misericordia te puede ayudar. Pero la salvación del alma, que es lo más importante de una persona aquí en la tierra, no es el que tengas piso, porque mucha gente se afana comprando. Ay, voy a comprar este piso, voy a comprar esta casa, voy a comprar esta propiedad, ay, voy a comprar un coche. Eso va a quedar aquí. Pero tu alma, tu espíritu, tu salvación, la salvación del alma de tus hijos, el alma de tu familia, por esa es la que hay que luchar, por esa es la que hay que esforzarnos. Así que, hermanos, dos cosas importantes, muy importantes, que el Señor nos trae en este día. El regreso de Jesucristo es inminente, está más pronto que nunca, en un instante va a venir el Señor. Y número dos, ese es número uno primero. Y número dos es que estemos preparados. Tenemos que estar listos para esa venida. Tenemos que estar listos, preparados, con nuestra lámpara llena de obediencia a su palabra, de conocimiento. La gente sabe todas las series, a qué hora las echan, a qué no, los martes echan esto. Conocen todo de la televisión, todo de Netflix, todo de las cosas, conocen todo. Pero luego no saben cuándo viene el regreso de Jesús, qué es lo que tenemos que hacer. A mí más mira que a veces hay gente que me pregunta, ¿y esto es pecado? ¿Y esto es pecado? ¿Y esto está bien? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra ya lo sabes, lo sabes. Y bueno, y hay algunos que lo saben, pero se siguen haciendo los longuis, como se dice. Pero bueno, hermanos, las dos cosas más importantes de este mensaje, que Jesús viene pronto. Jesús está al regreso en un instante el Señor vendrá. Por eso tenemos que prepararnos. Y segundo, estar listos con nuestras lámparas llenas de obediencia. Dios os bendiga, Dios os guarde. Como decía mi esposo ayer, en el mensaje de ayer de Coré, que es una buena palabra, te invito a que la mires. Está justo el vídeo anterior a este. Y como él bien decía, ahí está nuestro número de teléfono. Si alguien necesita oración, si nuestro ministerio es un ministerio de liberación y predicamos la palabra, pero también el Señor nos usa en nuestro ministerio de liberación. Si alguien necesita oración, necesita un consejo, pues para eso estamos, para ayudar y bendecir a las almas. Que tengáis buena semana, Dios os bendiga. Hasta la próxima palabra que el Señor nos dé, tanto a mi esposo como a mí. Que seáis muy bendecidos, que esta palabra
nada ni nadie la robe y que pueda dar fruto 100 por 1. Seáis bendecidos en todas las áreas. Un beso y un abrazo en el nombre de Jesús. Amén.